Saludos, bendiciones en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Quiero compartir un hermoso fragmento en forma de pregunta. Si los creyentes en el Mesías, ojo, si los creyentes en el Mesías gentiles se reunían el día de reposo con los judíos o el pueblo hebreo como un solo pueblo para aprender de las escrituras. ¿Por qué estoy diciendo en forma de pregunta? Porque he escuchado a Movimiento de Raíces Hebreas para evadir la carta que se escribe en el concilio de Hechos 15, la famosa carta de la prohibición o qué cosas sí podían hacer los gentiles y qué cosas no, para evadir la responsabilidad y evadir la doctrina apostólica, ya que unos hermanos suben de Jerusalén a Antioquía, donde Pablo debate sobre la circuncisión y la ley, si era necesario aplicar a los gentiles la circuncisión con la ley. Entre estas normas podemos decir las fiestas hebreas y entre otras cosas rituales. Entonces, en el verso 15, para leer un poco de contexto, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿De dónde venían? De Judea subían a Antioquía, donde estaban las comunidades que habían sido formadas por el apóstol Pablo. Ahorita vamos a demostrar bíblicamente que Pablo ya tenía comunidades formadas de creyentes en el Mesías, tanto como judíos y gentiles, donde se reunían para poder aprender de lo que es la fe en el Mesías, pero aquí Raíces Hebreas descontextualiza todo el contexto de lo que es el ministerio de Pablo y piensan que Pablo pues enseñaba o como que si Pablo mandó a los gentiles creyentes en el Mesías que se siguieran congregando junto con un judío que no cree en el Mesías, es ilógico creer eso. Entonces dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es lo que se dijo, eso es lo que enseñaron algunos que subían de Jerusalén a las iglesias que estaban entre el gentilicio. Y entre esas congregaciones Pablo era el ministro, o sea que estaban brincando la autoridad de Pablo. Entonces, cuando vamos, todos saben la historia que Pablo y se dispuso que subiera a Jerusalén para debatir y resolver este asunto. Y otra vez cuando están en Jerusalén se vuelven a levantar muchos hermanos, pero algunos, en el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a guardar la ley de Moisés. Ese era el tema céntrico. Si los gentiles deberían de guardar la circuncisión y guardar la ley, cosas con referentes a rituales, entonces ya sabemos la historia que todos los apóstoles determinaron que ellos no habían mandado a esos hermanos a que enseñaran esas cosas. ¿Por qué? Porque los apóstoles desde el principio tuvieron bien en claro lo que era para el gentil y lo que era para el judío o hebreo. Entonces, ojo, una de las cosas que yo he visto que Raíces Hebreas saca de contexto es que ellos dicen que los cuatro mandamientos que les dieron a los gentiles que se abstuvieran de esas cosas, como que son mandamientos que porque no tenían la capacidad o madurez en los gentiles, ¿verdad? De poder percibir toda la ley, entonces que por mientras se les escribió esas cosas y que por lo cual las demás cosas tendrían que ir de Shabbat en Shabbat o en día de reposo a reunirse con la comunidad judía o hebrea para que ellos les enseñaran la ley, ¿ok?
y lo que concerniente a la ley. Vamos a ver si esto es posible bajo el contexto bíblico. Entonces, ojo, el texto que usan muy famoso es Hechos 15, el verso 21, en esta frase, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces vamos a hacer una pregunta. Aquí se nos está informando que Moisés es leído cada día de reposo, en cada día de reposo en la sinagoga, en toda la ciudad. O sea, que en muchas ciudades, sabemos que en el Asia Menor estaba lleno de los esparcidos, de las ovejas perdidas de la casa de Israel y judíos también. Entonces sabemos que el proselitismo, ¿ok?, se llevó entre los gentiles, evidentemente que sí. Entonces, ¿cuál era la fórmula para que un extranjero o un gentil fuera tomado como un israelita? Pues básicamente tenía que pasar bajo la circuncisión. ¿Para qué? Para ser tomado como uno de entre el pueblo, uno entre los hijos de Israel. Entonces, aquí Raíces Hebreas hace entender que después de que se determina la carta, ¿ok?, ellos piensan que los gentiles creyentes en el Mesías, después de haber creído en el Mesías, entonces seguían o iban a seguir reuniéndose en el día de reposo. Eso es ilógico y eso es incoherente y eso es imposible. ¿Por qué razón los apóstoles fueron expulsados de sus propios hermanos de Judea? ¿Cuál fue la razón? Por creer en el Mesías, por creer que Jesús era el Mesías. Una vez que ellos creían que Jesús era el Mesías, ¿cómo eran tomados? Eran tomados como detractores y apóstatas de la fe de Moisés, por lo cual no eran recibidos ni aceptados. Por eso se levantó la persecución en la iglesia primitiva, por esa razón, porque ahora creían en el Mesías. Entonces, ojo, entonces, en Raíces Hebreas piensa que después del concilio, que se dictan las 4 cosas, que se llevara esa carta, ellos piensan que los gentiles, creyentes en el Mesías, tanto como judíos, convivían, compartían, se congregaban juntos, donde el gentil aprendía de un rabino que tenía que ir a la sinagoga para aprender los demás mandamientos y las demás instrucciones. Eso es ilógico. Tan solo de pensar de que Pablo era el maestro de los gentiles, ¿cómo se hace pensar a un raíz hebrea o a un creyente de esta fe que Pablo, ¿verdad?, no les iba a enseñar todo lo concerniente a lo que era la ley? Si se supone que Pablo era el maestro de la ley, no nomás maestro de la ley, era maestro celoso de la ley, en cuanto a la ley, irreprensible, celoso de la ley. Entonces, ¿cómo Pablo no iba a enseñar con lo relacionado a la ley? Entonces, vamos a ver un pasaje que nos da evidencia de que Pablo, antes de que se dictara la carta de que van a firmar los apóstoles y mandarla a todas las congregaciones, vamos a ver que Pablo, en el ministerio de Pablo, donde quiera que iba, él formaba comunidades de personas que creían en el Mesías y les establecía líderes para liderar y enseñar a los creyentes. Por ejemplo, cuando tú vas a... Mira, te voy a leer un punto interesante que va en el contexto. Entonces, ojo, lo que está diciendo el apóstol Pedro, que Moisés tiene, que lo lea, que lo predique en cada ciudad donde todos se reunían, tanto como judíos, gentiles o griegos. Yo creo eso, sí, yo creo que eso había, ¿ok? En el Asia Menor había comunidades, sinagogas judías o de todo, y ellos al enseñar la fe del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, había muchos que abrazaban la fe de Abraham, por lo cual eran aceptados dentro de las comunidades.
hebreas o judías. Pero ojo, una vez que Pablo llegaba con el mensaje, ojo, del Evangelio de Jesucristo, ahí es donde se armaba la división. ¿Por qué? Porque cuando Pablo, se dice en la escritura que su costumbre era de ir en las sinagogas, ¿a qué iba? Iba a llevarle el mensaje a todos los que estaban ahí presentes. Entonces, cuando Pablo llegaba a la sinagoga, cuando Pablo entraba a la sinagoga, entonces, ¿qué hay? Hay judíos dispersos y de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y hay griegos o gentiles o prosélitos en proceso quizás de asimilación, ¿ok? Y se reunían como un solo pueblo, ojo, como un solo pueblo. Pero ¿qué pasaba cuando Pablo entraba y llegaba con el mensaje? Cuando Pablo predicaba, entonces los que recibían el mensaje de Pablo que enseñaba que Jesús era el Mesías, y los que se adherían a la fe de Pablo, tanto como judíos, tanto como gentiles, entonces ellos se juntaban con Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ese momento, los que se juntaban con Pablo, los que se juntaban con Bernabé, ya no iban a seguir yendo a una sinagoga. ¿Por qué razón no iban a poder ir a una sinagoga? Porque ya eran tomados como detractores, como blasfemos y apóstatas de Moisés. ¿Cómo se le ocurre a un pensador de raíces hebreas, inclusive hasta la actualidad, tú no puedes ir a una comunidad, pertenecer a una comunidad judía entrando con tu fe en el Mesías? ¿Cómo te van a aceptar? No te pueden aceptar. ¿Por qué? Porque no compartes, no tienes el mismo espíritu de fe. Esa era la razón por qué eran expulsados los propios judíos de sus propios hermanos judíos. ¿Cuál era la razón? Por creer en el Mesías. ¿Cómo se les ocurre a un raíz hebrea y a los de este tiempo que piensan que después de que se les escribe la carta a los gentiles, como que si los gentiles creyentes en el Mesías van a seguir yendo a una comunidad judía para que un rabino que no cree en el Mesías les enseñe la ley? Eso es imposible, eso no puede ser posible. Entonces, si analizamos desde el capítulo 15 hacia atrás, vemos evidencias como Pablo, cuando entraba a las sinagogas, causaba división, y los que se juntaban con Pablo y con Bernabé, entonces ellos les enseñaban, ojo, ellos les enseñaban los mandamientos, ellos les enseñaban lo que el Señor Jesús, la revelación que Pablo aprendió del Mesías y qué cosas tenían que hacer como gentiles ahora creyentes en el Mesías. Entonces, no vas a ver, yo no me puedo imaginar que Pablo, ¿verdad? Solo creían, ¿verdad? Tanto como judíos como gentiles creían, y los iba a dejar ahí abandonados, o sea, sin ninguna dirección, sin ningún líder para que no les enseñara lo que era agradable delante de Dios. Entonces, cuando tú vas a Hechos capítulo 14, allí vemos donde Pablo llega a predicar a una sinagoga, pero quiero enfocar en el verso 4. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿En cuál ciudad? En la ciudad de Iconio, donde Pablo llegó a predicar en la sinagoga. ¿Por qué estaba dividida? Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, o sea, con los maestros de la sinagoga, con los rabinos, ¿ok? Y otros con los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles en este texto? Pablo y Bernabé. Entonces se dan cuenta que cuando Pablo llegaba se causaba la división. Los que se iban con Pablo, los que creían en el Mesías, entonces ahora ya eran tomados como apóstotas de Moisés, y ahora estos ya no iban a ser recibidos en las comunidades judías, como Raíces Hebreas lo hace creer. Ahora, te voy a demostrar, y con esto concluyo, solamente era un pequeño fragmento, cómo miramos que Raíces Hebreas saca un texto y saca una doctrina, descontextualiza todo lo que tiene que ver con la enseñanza de los apóstoles, y comete anacronía porque solamente saca un texto y empieza a imaginar cosas
que el texto no dice. Por ejemplo, vamos a demostrar aquí que Pablo ponía, ordenaba ancianos en las comunidades, ¿verdad? Donde él iba a predicar. Por ejemplo, cuando tú vas a Hechos capítulo 14, el verso 23, ¿qué dice? Mira cómo dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Nota bien lo que dice el verso. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Nota bien. Y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Ojo lo que voy a decir. Ojo lo que voy a decir. Cuando tú lees el famoso verso 21, 15-21, el raíz hebrea le hace ver al creyente de raíces hebreas que en ese verso está diciendo Pedro, están diciendo los apóstoles, no, nomás escríbanle 4 mandamientos, porque ellos tienen que seguir yendo a las sinagogas como gentiles, a aprender del roe, del maestro, del rabí, del rab, qué sé yo, donde ellos van a tener un proceso de asimilación, aceptación, y poco a poco les van a ir enseñando las fiestas, les van a ir enseñando el Shabbat, o sea, eso es imaginatorio, porque ellos dan a entender que Pablo solo iba a predicar y aventaba la palabra al aire y allí dejaba a los creyentes sin ninguna dirección. Ojo, eso hace creer raíces hebreas, pero no es así. Cuando leemos todo el contexto cronológico hacia atrás, nos damos cuenta que sí había, como dice Pedro, claro que sí había en todas las ciudades sinagogas, y donde se reunían judíos, gentiles, griegos, y como un solo pueblo, digámoslo así, pero una vez que llegaba Pablo con el mensaje, se causaba la división. Los que creían en el mensaje de Pablo, entonces se añadían con Pablo, o sea, una fe diferente, una forma de pensar diferente. Y estos que creían diferente, ya no iban a seguir yendo en Shabbat a congregarse. Nota bien dónde dice Pablo, cómo dice el contexto, que Pablo les constituyó líderes. El texto dice ancianos, que podemos pensar que la traducción puede ser presbíteros, obispos o ancianos, que es la misma referencia que encontramos en Hechos capítulo 20, donde Pablo también hace llamar a todos los líderes de las congregaciones de Éfeso, y dice que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la grey del Señor. Nuevamente, ¿qué vemos? Ojo, nuevamente, ¿qué vemos? Que Pablo, donde quiera que iba y predicaba, les constituía o ordenaba ministros, ok, en cada ciudad, digámoslo así, en cada ciudad, para que les enseñaran las Santas Escrituras. La pregunta que haríamos es esto: ¿será que Pablo constituyó que los creyentes en el Mesías fueran a las sinagogas por si acaso? ¿Será posible que eso quiere decir el verso? No, porque nota, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Nota bien, y constituyeron ancianos, o sea, ministros, en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en que habían creído. Entonces, si Pablo está constituyendo ministros, ancianos, para enseñar a la iglesia, ¿tú crees que estos no estaban preparados? O sea, Pablo iba a poner ahí a cualquiera que no conoce Torah, que no conoce de la fe del Mesías. ¿Tú crees que Pablo iba a poner a cualquiera para liderar una congregación? Yo no creo. Entonces, ojo, a estos hermanos que Pablo está estacionando, ordenando, a estos eran los hermanos que subían de Jerusalén, enseñaban lo contrario. Entonces ya Pablo tenía iglesias formadas con líderes, con ancianos, había puesto líderes, ancianos, había comisionado ministros que enseñaran. Entonces a estos ancianos que enseñan a la iglesia,
¿ok? No van a ir a aprender del Roeb o del Rabí, del Raab, Torah, para ellos enseñar a la iglesia. O sea, ¿en dónde cabe eso? Eso no es posible. Eso no es posible. O sea, aquí vemos que el Pablo no manda a los gentiles a que vayan a las sinagogas a aprender. ¿A dónde cabe eso? Que después de haber creído en el Mesías, ¿cómo van a estar yendo? Seguir yendo, digo seguir yendo, porque sí vemos que antes de la conversión del Mesías, sí iban a las congregaciones de los gentiles junto con los judíos, pero una vez que oían el mensaje, se juntaban con Pablo, se iban con Pablo, ya ellos ya no iban a ser aceptados en las comunidades judías, en las sinagogas judías. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Entonces hacía comunidades de creyentes en el Mesías, tanto como judíos como gentiles, que compartieran la misma fe, y a esos, ojo, a esos son los que van a ir dirigidas las cartas. Ojo, a estas comunidades son donde son dirigidas las cartas. ¿Cómo nos damos cuenta? En Hechos capítulo 15, en el verso 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, y reuniendo a la congregación, nota, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiéndolas leído, el cual se regocijaron por la consolación. Entonces, ¿a dónde iba la carta? Yo no creo que la carta iba a ir al ministro de la sinagoga para que se la transmitiera a los creyentes en el Mesías. Eso es ilógico, es imposible. Ahora nota, y aquí con esto concluyo. Esa carta tuvo vigencia en todo el ministerio de Pablo, en las comunidades que Pablo había formado. Repito, los creyentes en el Mesías, después de creer en el Mesías, gentiles, ellos ya no seguían, ya no eran aceptados en las comunidades judías. Que ellos aceptaran a los judíos creyentes en el Mesías es posible que sí, pero gentiles creyentes en el Mesías, eso es imposible. Es más, yo lo dudo que los judíos natos, que no creían o creyeron en el Señor Jesús o en Yeshua, no creo que aceptaran a sus hermanos judíos que sí creían en el Señor Jesús o en Yeshua y que recibieran a los gentiles ahora que creían en el Mesías. Yo no lo creo, yo no lo veo así. En Hechos capítulo 16, con esto termino. El verso 4, y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Ojo, aquí no dice que la carta iba a los hermanos que estaban en una sinagoga porque se reunían ahí, no. La carta iba dada a los hermanos que se reunían, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. ¿En cuáles ciudades? Lo que leímos en el verso 23, 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Entonces la conclusión sencilla es, el famoso verso 25 está fuera de contexto, que Raíces Hebreas lo aplica para decir, no, los gentiles solamente se les ordenó eso para evadir que definitivamente los apóstoles no mandaron a los gentiles a la circuncisión, a guardar las fiestas y algunos tipos de mandamientos que no era necesario para los gentiles, no lo mandaron. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque nos damos cuenta que en los contextos anteriores nos dan evidencia que Pablo ya tenía ministros que había ordenado para ministrar en cada iglesia y en cada ciudad donde, ¿verdad?, el ministro que era ordenado era preparado, estaba totalmente preparado. ¿Tú crees que Pablo, siendo maestro de Torah, no les iba a enseñar lo que es la ley, lo que se tiene que hacer
con referente a la ley, lo que se tiene que hacer con referente a la fe en el Mesías. ¿Tú crees que Pablo los iba a mandar a la sinagoga con el rab para que les enseñara Torah? Se supone que Pablo era maestro de Torah. Sencillo. Así que saludos, será hasta la próxima si el Eterno lo permite. Amén.